Chicos, bienvenidos a esta tercera clase de Seminario de Control y en esta clase vamos a ver el desarrollo de interfaz de usuario. El profe voy a seguir siendo yo, John Bravo Rain, y mi correo es leo.bravo.rain@gmail.com para que me pregunten todo lo que tengan dudas. Entonces, recordando, la motivación extra es que hace una clase pasada le pedí que investigaran sobre diferentes tipos de sistemas de control inteligente, que no se dediquen a investigar, a leer papers, a leer estas cosas raras, no, sino que busquen, por ejemplo, en Wikipedia, en YouTube o en Google, diferentes sistemas de control inteligentes que sean choros y los motiven, ya sea, por ejemplo, sistemas expertos, PCA, sistemas predictivos, inteligencia artificial, redes neuronales, machine learning, análisis inteligente de datos, etcétera, 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 que traigan ideas y que veamos si es que las podemos desarrollar. Entonces, actualmente estamos en la tercera unidad del curso, que es desarrollar interfaz de usuario, ¿ya? La primera unidad fue que aprendimos cómo se usa el sistema de control, perdón, cómo está implementado el sistema de control local. Luego de eso, calibramos todos los dispositivos, ya sea sensores y actuadores de todos los equipos con el cual nosotros estamos trabajando, y actualmente lo que vamos a hacer es que una vez tenido todos los dispositivos calibrados, vamos a desarrollar la interfaz de usuario para poder controlar todo el proceso de manera amigable. Entonces el objetivo de la unidad es el desarrollo de la interfaz de usuario para que se pueda controlar todo el proceso de una manera amigable. Entonces, ¿dónde vamos actualmente? Teníamos primero que en una parte teníamos la planta, que son todos los equipos físicos, y por otro lado teníamos la sala de control, que es más que nada el lado del software, ¿ya? En el caso de los equipos, nosotros lo que teníamos, por ejemplo, teníamos una señal eléctrica que se envía desde un sensor, llega al PLC, el PLC hace una transformación de señales eléctricas a bytes, y los bytes son recibidos por el servidor OPC, y el OPC lo que hace un servidor empieza a lanzar datos, por ejemplo, al servidor PySystem y al servidor, perdón, y al computador cliente, pero todos los datos que lanza el servidor OPC son datos con unidades de ingeniería, ¿ya? Entonces, actualmente ya tenemos toda esta línea, desde los equipos enviando señales eléctricas, pasando por el PLC, transformándose de señales eléctricas a bytes y haciendo la transformación de PLC a unidades de ingeniería. Es decir, hasta este momento vamos acá, ¿ya? Tenemos las unidades de ingeniería servidas por el servidor y ya están enviando datos al computador cliente y el servidor PySystem. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cómo recibimos esos datos en unidades de ingeniería desde el servidor OPC y le hacemos algún tratamiento en el computador del cliente, ¿ya? Entonces, en el computador del cliente nosotros lo que estamos recibiendo son, desde el otro sistema, estamos recibiendo la unidad de ingeniería, ya sea 20 grados Celsius, 2 litros por minuto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos esos datos se están enviando de forma bruta, ¿ya? Entonces la interfaz de usuario entran acá y lo que buscan las interfaces de usuario es mostrar todos los datos, todos estos datos, de una manera amigable a las personas. Entonces, esas son las interfaces de usuario. Buscan mostrar los datos, hacer la interacción de todo el proceso de manera muy amigable. Entonces, por ejemplo, acá una persona puede venir y ver que acá hay un estanque, acá hay otro, y tenemos todo un proceso completo. Entonces, por ejemplo, en cada uno de estos estanques yo tengo mediciones acá. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decir que estos 20 grados Celsius corresponden a los 20 grados Celsius de acá. Entonces, yo, como estoy viendo esta interfaz de usuario, puedo interpretar ese valor de manera mucho más fácil que si me lo tiraran, por ejemplo, en una sola tabla. ¿Ya? Eso es el objetivo de la interfaz de usuario y eso es lo que vamos a implementar ahora. Por ejemplo, en el lado derecho acá aparecen diferentes interfaces de usuario. Acá sale una tabla que no es para nada amigable. Pero por ejemplo acá sí salen representaciones del proceso que hacen todo mucho más amigable. Bueno, la interfaz de usuario lo que buscan es mostrar datos, ya sea que se pueden mostrar datos en un computador, en un notebook, en un celular, en un tablet, etcétera. Pero lo importante es que la interfaz de usuario busca mostrar todos los datos de manera amigable al usuario. Entonces, por ejemplo, un caso más aterrizable, la interfaz de usuario de las celdas de explotación Raster que están implementadas en el lab. ¿Ya? Entonces, la interfaz de usuario es la que se ve acá. En este caso tenemos la interfaz del proceso global. Es decir, eh, todo el proceso que está ocurriendo físicamente en la planta lo tenemos acá en la pantallita del usuario, ¿ya?
Entonces acá, por ejemplo, tenemos la pantalla de, perdón, tenemos la celda de flotación 1, la celda de flotación 2, la celda de flotación 3 y el estanque de alimentación a la celda, ¿ya? Cada uno de estos cuadritos representa cada una de las mediciones de las celdas. Por ejemplo, la celda 1 lo que mide es el nivel de pulpa que hay dentro de la celda o el nivel de espuma. Entonces acá se muestra el nivel de espuma o el nivel de pulpa, ¿ya? Y así para cada una de las celdas. Que ver esas unidades de esa forma es mucho más amigable que verlo, por ejemplo, en una tabla. También, aparte de la interfaz de usuario de proceso global, nosotros también tenemos detalles en las unidades. Por ejemplo, en este caso, se muestra la evolución de la variable, en este caso de la celda 1, que es el control de aire. En este caso, esta es la velocidad superficial del aire en la celda 1. Y acá se muestra el porcentaje de apertura de la válvula que controla el flujo de aire de la celda 1. Y así, pues, entonces esto lo que nos está mostrando son detalles de las unidades. Esto nos muestra todo el proceso global y esto nos muestra el detalle de las unidades. También, por ejemplo, existen ventanas que son el detalle de las unidades, pero en vez de ser el flujo de aire, muestran, por ejemplo, el nivel de espuma de la celda. Y así se pueden ir desarrollando millones y millones de interfaz para poder mostrar datos. Entonces, el desafío 3 del curso está para el 24 de abril del 2018 y la idea es que implementen la interfaz de usuario de su equipo, ya sea primero el proceso global y también de las variables independientes. Por ejemplo, en el caso de las celdas de flotación Raffer, ustedes van a tener que implementar el proceso global, que sería esta, que ustedes pueden ponerle los equipos que quieran, o sea, las representaciones de los equipos que quieran, los colores que quieran, etcétera, como ustedes quieran mostrar los datos, pero tienen que mostrar el del proceso global y además tienen que mostrar el detalle de las unidades. Por ejemplo, el control de aire, el control de nivel, etcétera. ¿Ya? Entonces, este va a ser el entregable, va a ser finalmente la interfaz de usuario que tienen que mostrar. ¿Cómo hago la interfaz de usuario? En cada uno de los computadores clientes que hay en el lab. Cada uno de ellos tiene instalado el software WonderWare InTouch, ¿ya? La idea es que con este software nosotros hacemos implementación de todas las interfaces de usuario. Acá sale un ejemplo de la interfaz del WonderWare InTouch y acá uno empieza a armar toda la interfaz de usuario, ¿ya? Entonces los pasos son todos los que se muestran acá de forma general, pero también no olviden que dentro del laboratorio hay muchos tutoriales, ¿ya? Y todos esos tutoriales fueron hechos por personas que ya han trabajado en el laboratorio, entonces son muy prácticos, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, lo primero que tienen que hacer es crear un nuevo proyecto del WonderWare InTouch, luego crear una pestaña por cada ventana agregar. Por ejemplo, van a agregar una pestaña para el proceso global, otra pestaña para las temperaturas, otra pestaña para el flujo de bomba, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, creo los elementos para crear variables o representaciones de equipo. Por ejemplo, voy a crear ese estanque, ¿ya? Voy a crear esa bomba, que es solamente la representación. Voy a crear ese otro estanque, ese otro estanque, ese otro estanque, así y así y así, ¿ya? Em, Luego, si quiero mostrar, por ejemplo, un sensor, lo que tengo que hacer es agregar el elemento. Por ejemplo, no sé, voy a agregar esta tablita y en esa tablita le agrego el elemento y lo asocio a la variable enviada desde el OPC, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo quiero mostrar ahí, bueno, una más fácil, por ejemplo, yo quiero mostrar, por ejemplo, el flujo de la bomba. Lo que voy a hacer es crear el elemento que va a mostrar ese flujo de bomba y ese elemento lo asocio el flujo de bomba que se envía desde el servidor OPC, ¿ya? En el caso de que sean actuadores, tengo que agregar un input que es un elemento específico del WonderWare InTouch, agrego el elemento y lo asocio a la variable a enviar desde el OPC. Es decir, creo el elemento y le asocio la variable asociada al actuador, que esa variable está en el servidor OPC, ¿ya? Entonces lo único que tienen que hacer acá es crear los elementos por un lado y crear la asociación de ese elemento por otro lado, ¿ya? Es decir, que tienen que linkear el elemento que ustedes quieren poner con la representación que hay en el OPC, ¿ya?
Luego de que agreguen ya sea el sensor o el actuador, tienen que comprobar si funciona correctamente. Es decir, por ejemplo, en el caso de los sensores, lo que tienen que comprobar es que tire las mediciones correctas, y en el caso de los actuadores, por ejemplo, pueden ponerle un valor al input. O sea, en el flujo de la bomba, por ejemplo, pueden poner 5 litros por minuto y tienen que verificar que la bomba se prenda y que esté tirando los, los valores que corresponden, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, estos son instrucciones muy generales, y las instrucciones ya más específicas las vamos a ver en clase, pero también hay tutoriales, ¿ya? Donde explican en detalle cómo funciona, o sea, qué cosas hay que hacer para agregar las variables, ¿ya? Lo importante acá es comprobar si funciona. Si implementaron un elemento y lo asociaron, por ejemplo, a un sensor, comprueben que se está lanzando el valor correcto por pantalla, ¿ya? Bueno, si tienen dudas me preguntan al mail que dejé al inicio de la presentación, o pueden dejar comentario en este video, o me preguntan por cualquier medio que estimen conveniente, ¿ya? Vuelvo a repetir, el desafío 3 está para el 24, voy a revisar si está bien la fecha, sí, para el 24 de abril de 2018, y tienen que implementar la interfaz de usuario de su equipo, ya sea el proceso global y también de las variables independientes. Es decir, el entregable es esto en el Wonderworld InTouch. Muchas gracias, chiquillos. Em, Como volvemos a repetir, esta clase se trató del desarrollo de interfaz de usuario, y cualquier duda me preguntan a este mail, ¿ya? Así que nos estamos viendo. Adiós.